Me sacaron un miércoles, no un lunes cualquiera, no un viernes de descuido. Un miércoles, a las 9 de la mañana, con el sol todavía tibio entrando por la ventana de la cocina y el olor a leche caliente flotando en el aire. Mi hija Marcela lo dijo mientras untaba mantequilla en el pan de mis nietos, sin voltear a verme, con esa voz plana que usan las personas cuando ya ensayaron varias veces lo que van a decir. Mamá, necesitamos hablar del cuarto. Esas 5 palabras. 5 palabras que cargaban el peso de todo lo que no se había dicho en 2 años y medio. Me llamo Rosa Elena Navarro. Tengo 66 años y fui maestra rural durante 34 de ellos. Enseñé a leer a hijos de jornaleros, a niños que llegaban descalzos al salón y que hoy son ingenieros, enfermeras y dueños de sus propias historias. Me jubilé con las manos llenas de tiza y el corazón lleno de orgullo, convencida de que había cumplido mi parte en este mundo. Pero ese miércoles, parada frente al fregadero de la cocina de mi hija, con un trapo húmedo en las manos y el corazón quieto como laguna sin viento, entendí que la vida todavía tenía una lección más por enseñarme. Y esta vez, yo sería tanto la alumna como la maestra. Marcela continuó hablando sin pausas, como si hubiera memorizado un guión. Dijo que el cuarto donde yo dormía, ese pequeño cuarto del final del pasillo, con la ventana que daba al muro del vecino, era el único espacio viable para convertirlo en oficina. Su marido, Rodrigo, había conseguido un ascenso y necesitaba trabajar desde casa. La empresa exigía una habitación privada con buena señal de internet. Ya buscamos un lugar para ti, mamá. Una señora del barrio de la Merced alquila cuartos. Es sencillo, pero está cerca del mercado y del centro de salud. Rodrigo estaba sentado a la mesa, revolviendo su café con una cuchara que giraba y giraba sin detenerse, los ojos clavados en la pantalla de su teléfono. Ni siquiera tuvo la decencia de fingir que no escuchaba. Mis nietos, Tomás y Pilar, comían sus tostadas ajenos al terremoto que acababa de sacudir el suelo de esa cocina. Yo no dije nada, no de inmediato. Sequé despacio el borde del plato que tenía en las manos. Lo coloqué con cuidado en el escurridero. Doblé el trapo húmedo en 4 partes iguales y lo dejé sobre la repisa. Cada movimiento fue deliberado, medido, como quien sabe que está siendo observada aunque nadie la esté mirando. Está bien, dije al fin. Mi voz salió entera, sin temblor, sin fisura. Marcela parpadeó. Era exactamente lo que no esperaba, lo que ella no sabía, lo que Rodrigo jamás habría imaginado, lo que nadie en esa casa pequeña y caliente podía sospechar. Era que yo llevaba meses esperando ese momento. No con miedo, no con desesperación, con un plan perfectamente armado. Vine a vivir con Marcela hace 2 años y 8 meses. Un martes de octubre con lluvia fina y las calles brillando de humedad. Ella me llamó llorando desde esta ciudad, una tarde en que yo estaba regando mis matas de albahaca en el patio de mi casa en Aldama. Me dijo que Pilar, mi nieta menor, había tenido una crisis de fiebre convulsiva y que los médicos pedían reposo absoluto y cuidados constantes. Me dijo que entre el trabajo de los dos y el sueldo que apenas alcanzaba, no había manera de contratar a alguien de confianza. Tú eres la única persona en el mundo en quien confío para cuidar a mis hijos, mamá. Una frase así no se rechaza, no cuando eres madre. Así que dejé mi casa en manos de mi vecina Consuelo, guardé mis plantas, cerré la puerta con doble llave y vine. Lo que Marcela no me dijo era que lo temporal se convertiría en permanente a los 3 meses, que los cuidados incluirían cocinar para 4,
limpiar la casa de 2 pisos, llevar y recoger a Tomás de la escuela, atender al pediatra, al dentista, al maestro de música y resolver todas las emergencias domésticas entre la entrada y salida de sus padres al trabajo. Me convertí en el motor invisible de esa casa, y como todo motor que trabaja sin mantenimiento ni reconocimiento, fui desgastándome en silencio. Pero aquí viene lo que nadie supo ver. Yo nunca dejé de ser Rosa Elena Navarro, maestra. Y las maestras observamos, registramos, guardamos. Desde el primer mes noté las tensiones financieras de la pareja. Las conversaciones a media voz que se cortaban cuando yo entraba. Los extractos bancarios que llegaban por correo y que Rodrigo dejaba sobre la mesa como si fueran servilletas usadas. Mis ojos, que leyeron durante décadas miles de cuadernos de ejercicios, no podían dejar de procesar números. Vi los números. Entendí la situación. Y tomé una decisión. Entré al cuarto del fondo y cerré la puerta sin prisa. Era un cuarto pequeño con una cama individual que rechinaba, una cómoda de madera clara con el espejo desnivelado y una ventana que daba directamente al muro blanco de la casa de al lado. En invierno, el frío se colaba por el marco mal sellado. En verano, el calor se acumulaba como en un horno. Había pasado 800 y tantos días en ese cuarto. Cada noche, después de que la casa quedaba en silencio, encendía mi lámpara de escritorio y trabajaba, porque yo tampoco dejé de trabajar. Durante 34 años enseñé, pero también acumulé algo que muy poca gente sabe que las maestras rurales acumulan: contactos. Exalumnos que llegaron lejos y que no olvidan el nombre de quien les puso un lápiz en la mano por primera vez. En esta ciudad encontré a 3 de ellos. Irene, directora de una empresa de inversión inmobiliaria. Fermín, con una firma de asesoría contable. Y Beatriz, notaria heredera del despacho de su padre. Los 3 respondieron a mi mensaje un domingo por la noche con la misma frase: Maestra, usted me diga qué necesita. Les expliqué lo que necesitaba, y los 3 dijeron que sí. Abrí el cajón inferior de la cómoda. Debajo de una pila de sábanas dobladas estaba una carpeta de cartón azul marino. La saqué, la sostuve un momento. Aquí estaban los papeles, mi red de seguridad, mi plan. Los revisé una última vez. Todo estaba en orden. Cada firma, cada sello, cada cláusula. Guardé la carpeta en el fondo de mi maleta grande. Encima puse mi ropa, mis libros, la fotografía de mis padres en su boda y el pequeño tarro de cerámica azul que guarda tierra de aldama. Saqué mi teléfono, no el aparato que Marcela creía que yo usaba, sino mi teléfono verdadero, uno moderno que Fermín me ayudó a configurar hace 18 meses, desde el cual coordiné en absoluto silencio cada movimiento de los últimos 14 meses. Escribí un mensaje, 3 palabras. Ya es hoy. Salí del cuarto arrastrando mis 2 maletas por el pasillo. Marcela estaba en la sala con sus lentes puestos y esa expresión de concentración que usa cuando quiere parecer ocupada. ¿Ya terminas de empacar? Ya terminé. El cuarto de la Merced no está tan lejos, mamá. Con el camión llegas en media hora. No voy a la Merced. Ahora sí levantó la vista. ¿Cómo que no? ¿A dónde vas a ir? Ya tengo a dónde ir. Me miró con esa mezcla de confusión y condescendencia que le conocí desde que era adolescente. Esa mirada que dice: ¿qué puede saber esta vieja que yo no sepa ya? El sonido de un claxon afuera la interrumpió. No era el claxon agudo de un taxi de aplicación. Era un sonido distinto, sereno, profundo. El tipo de sonido que hacen los autos que no necesitan anunciarse con prisa.
Caminé hacia la puerta principal. La abrí. Afuera, estacionado frente a la banqueta con las intermitentes apagadas y el motor en silencio, había una camioneta oscura, amplia, impecable. Un hombre joven bajó del asiento del conductor y caminó hacia mí para tomar mis maletas. Escuché a Marcela detrás de mí, de pie en el umbral, sin palabras. Dejé que el silencio hablara por mí. Me subí al asiento trasero. El interior olía a cuero limpio y a madera fresca. Me acomodé, crucé las manos sobre el regazo y miré por la ventana. Marcela seguía en la puerta, con los brazos caídos, la boca ligeramente abierta. La última imagen que tuve de ella mientras el auto se ponía en marcha fue la de una mujer que acababa de darse cuenta de que había subestimado a la persona equivocada. El trayecto duró casi 2 horas. Por la ventana vi cómo la ciudad iba quedando atrás, cómo el ruido y el asfalto cedían espacio a carreteras más abiertas, a árboles, a cielo limpio. Era como salir a respirar después de haber estado demasiado tiempo en un cuarto cerrado. El conductor me dejó frente a un edificio de 3 pisos en una colonia tranquila, con árboles altos en la banqueta y una pequeña plaza con bancas de hierro frente a la entrada. No era lujoso. Era algo mejor que el lujo. Era digno. Irene me había conseguido el departamento 4 meses atrás. 2 recámaras, sala amplia, cocina con luz natural y un pequeño balcón desde el que se veían las copas de los árboles moviéndose con el viento. Cuando abrí la puerta y entré, el silencio que me recibió no era el silencio vacío de los cuartos abandonados. Era el silencio lleno de los espacios que te pertenecen. Dejé las maletas en el centro de la sala. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el sillón, y respiré. Respiré de verdad, sin prisa, sin miedo a que alguien entrara a pedirme algo. Luego, saqué la carpeta azul marino de mi maleta y la abrí sobre la mesita de centro. Ahí estaba todo. Permíteme contarte cómo llegué hasta aquí. A los 10 meses de estar en casa de Marcela, una tarde mientras esperaba a Tomás afuera de la escuela, me encontré con Irene. Me reconoció desde la banqueta de cruce y cruzó la calle sin pensarlo. El abrazo que me dio fue de esos que vienen del estómago. Tomamos un café. Me contó su vida. Yo le conté la mía, la versión honesta, sin adornar. Cuando le dije dónde vivía y en qué condiciones, su expresión cambió. No fue lástima lo que vi en sus ojos. Fue algo más parecido a la indignación. Maestra, usted no merece eso. Lo sé, respondí. Por eso estoy pensando en lo que viene. Esa tarde nació el plan. Irene me conectó con Fermín para asesoría financiera. Fermín revisó mis números. Una pensión modesta, unos ahorros acumulados en silencio durante años en una cuenta que nadie de la familia conocía, y una propiedad que me había dejado mi madre en Aldama, que nunca vendí, aunque Marcela me lo sugirió 2 veces. Esa propiedad era el primer pilar. Fermín me explicó que la casa de Aldama, bien administrada, podía rentarse como alojamiento temporal. La zona había crecido turísticamente. En 5 meses generó más dinero del que yo creía posible. Pero el segundo pilar era más complicado. Y ahí entraba Beatriz. Lo que nadie en casa de Marcela supo ver era lo que estaba pasando con sus propias finanzas. Rodrigo había pedido un crédito hipotecario 3 años atrás. Un crédito calculado con ingresos que eran sólidos entonces, pero que con el tiempo se habían vuelto inestables. El ascenso, que supuestamente le exigía una oficina en casa, no era un ascenso. Era un último intento de su empresa por retenerlo con un título nuevo antes de reducir su sueldo. Yo lo supe porque leí la carta que llegó por correo un jueves
y que Rodrigo dejó sin abrir sobre la repisa de la entrada. La doblé de vuelta en su lugar y guardé esa información con la misma calma con que una maestra guarda una observación importante, en silencio, esperando el momento preciso. 4 meses antes del miércoles en que me sacaron, hablé con Beatriz. Le pregunté si era legal que una persona adquiriera la deuda hipotecaria de otra con el banco, si existía un mecanismo formal y si podía hacerse con discreción. Es posible, dijo, pero hay que hacerlo bien. Lo hicimos bien. Con mis ahorros, con el dinero de la renta de Aldama y con un préstamo que Fermín gestionó a mi nombre, cubrimos la deuda pendiente de la hipoteca de Rodrigo. El banco, que solo quería su dinero, no puso obstáculos. Los documentos quedaron firmados, sellados y registrados ante notaría. La casa donde vivían Marcela y Rodrigo ya no era del banco, era mía. Y ellos no lo sabían. El jueves después del miércoles en que me fui, me levanté temprano. Preparé café en mi cocina nueva. Me lo tomé en el balcón viendo las copas de los árboles. No había prisa. No había nadie esperando que yo resolviera algo. A las 11 de la mañana llamé a Beatriz. ¿Todo listo?, pregunté. Todo listo, maestra. El notificador lleva los documentos esta tarde a las 4. Colgué. Seguí tomando mi café. A las 4:12 mi teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz. Entregado. 4 minutos después comenzaron las llamadas de Marcela. La primera la dejé ir, la segunda también. A la tercera contesté. Su voz sonaba diferente. Esa seguridad de siempre había desaparecido. Lo que quedaba era algo más parecido al desconcierto puro. Mamá, aquí vino alguien con un sobre. Hay papeles con tu nombre. Dicen que tú eres la acreedora de la hipoteca, que el banco ya no tiene la deuda, que tú tienes la deuda. No entiendo nada. Esperé un momento antes de responder. Es exactamente lo que dice que es, Marcela. Silencio. ¿Tú compraste nuestra deuda? Sí. ¿Con qué dinero? Tú no... Yo tengo dinero, Marcela. Siempre lo tuve. Lo que no tenía era motivo para mostrarlo. Otro silencio. Más largo. Más pesado. No puede ser legal. Rodrigo dice que vamos a llamar a un abogado. Llámenlo. Que revise los documentos con cuidado. Todos los registros notariales están en orden. Que llame a Beatriz Guerrero si quiere confirmar. La línea se quedó en silencio. Y luego Marcela empezó a llorar. No era el llanto de quien pide perdón. Era el llanto de quien acaba de comprender el tamaño de lo que ha perdido. Los días siguientes fueron los más tranquilos que recuerdo en mucho tiempo. Me compré plantas para el balcón, 3 macetas de albahaca, 1 de romero y 2 de lavanda. Las acomodé junto a la barandilla y cada mañana las regaba despacio, con la misma atención que le di a las de Aldama durante años. Fermín me llamó el lunes para informarme que Rodrigo había consultado a un abogado. El abogado revisó todo, cruzó los datos con el registro público y le dijo con claridad que la operación era completamente legal, que la deuda era mía y que los términos del contrato original incluían una cláusula de aceleración ante incumplimientos acumulados. Rodrigo llevaba 6 meses pagando de manera irregular. Eso me daba el derecho de exigir el pago total en 30 días o iniciar el proceso de desalojo. El abogado le dijo que buscara cómo resolver la situación. Rodrigo no tenía cómo resolverla. El miércoles siguiente me llamó él directamente. Su voz ya no tenía esa prepotencia tranquila que me irritaba en silencio durante 2 años y medio. Sonaba como un globo al que le han sacado el aire. Señora Rosa Elena, necesito que hablemos. Hablamos ahora si quiere. No por teléfono, en persona. Muy bien. El viernes a las 10, en el Café Azul de la Colonia Centro.
Yo los espero. Colgué. Seguí regando mis plantas. Llegué al café 5 minutos antes de las 10. Pedí un té de canela y me senté en la mesa del fondo, la que da a la ventana. Me puse mis lentes de leer y abrí el libro de poesía que llevaba en la bolsa. Leí 2 poemas con calma. A las 10:03 entraron. Marcela venía con una blusa arrugada que claramente no había sido planchada. Rodrigo traía una carpeta bajo el brazo y una expresión de quien no ha dormido bien en varios días. Se sentaron frente a mí. Rodrigo habló primero. Habló de la situación económica, del crédito descontrolado, de la empresa que había cambiado las condiciones de su contrato, de los niños, de los planes que tenían, de lo injusto que era todo esto. Yo escuché. Tomé mi té. No lo interrumpí. Cuando terminó, Marcela me miró con los ojos húmedos. Mamá, te sacamos de la casa de una manera que no estuvo bien. Lo sé y lo siento. Guardé silencio un momento. ¿Lo sientes porque te equivocaste o lo sientes porque ahora necesitas algo de mí? Marcela abrió la boca, la cerró. Las 2 cosas, dijo al fin. Las 2 cosas, mamá. Eso sí me llegó. No me ablandó, pero me llegó, porque mi hija, con todos sus defectos y su ceguera, no era mala persona. Era una persona que nunca había tenido que mirar de frente las consecuencias de sus decisiones. Y ese miércoles yo le había dado la oportunidad de hacerlo. Abrí mi bolso y saqué una hoja doblada en 3 partes. La extendí sobre la mesa. Esto es lo que voy a hacer. La hoja contenía una propuesta. No era un perdón, no era una rendición. Era un contrato nuevo, redactado con ayuda de Beatriz, que establecía condiciones claras y medibles. Primero, la deuda de la hipoteca se reestructuraría bajo nuevos términos. Rodrigo y Marcela pagarían una mensualidad fija y puntual durante los próximos 8 años. El monto era razonable, calculado para que pudieran cumplirlo si dejaban de vivir más allá de sus posibilidades. Al término de ese periodo, si habían cumplido sin fallar, la propiedad pasaría a nombre de Marcela. Segundo, yo no volvería a vivir en esa casa. Ese capítulo estaba cerrado para siempre. Tercero, mis nietos, Tomás y Pilar, tendrían acceso garantizado a un fondo educativo abierto a su nombre. Un fondo intocable, administrado por Fermín, que cubriría su educación desde primaria hasta la universidad. Ni Marcela ni Rodrigo podrían disponer de ese dinero para ningún otro fin. Cuarto, yo vería a mis nietos cada 15 días. No era una petición, era una condición. Rodrigo leyó la hoja 2 veces. Vi cómo sus mandíbulas apretaban y soltaban. ¿Y si no aceptamos? Entonces tienen 30 días para conseguir el dinero completo o desalojar la propiedad. Beatriz inicia el proceso el día 31. Silencio. Marcela tomó la hoja. La leyó despacio. Cuando llegó al párrafo del fondo educativo, sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. ¿Ya hiciste esto? ¿Ya abriste el fondo? Hace 3 meses. Levantó la vista hacia mí con una expresión que no sabría nombrar exactamente. No era gratitud todavía, era algo más parecido al reconocimiento. Al ver por primera vez a alguien que siempre estuvo ahí, pero que nunca la habías mirado de verdad. Firmamos, dijo en voz baja. Rodrigo tardó, pero al final asintió. Llamé a Beatriz, que estaba esperando en una mesa, 2 lugares más allá con sus documentos listos. Firmamos en ese café, con el olor a pan dulce y a café recién hecho flotando entre nosotros. Pasaron 3 meses. Mis plantas de albahaca crecieron tanto que tuve que conseguir una maceta más grande. Le compré una estantería de madera al artesano del mercado del jueves y la llené de libros, novelas, historia, uno de astronomía básica, que siempre quise leer y nunca tuve tiempo. Retomé algo que había dejado abandonado: dar clases.
A través de una plataforma en línea que Fermín me ayudó a configurar, ofrecía tutorías de lectoescritura para niños con dificultades de aprendizaje. Cobraba por hora. Tenía ya 11 estudiantes en 4 países de habla hispana. Era la misma Rosa Elena de siempre, solo que ahora nadie apagaba mi lámpara. El primer sábado que llegaron Tomás y Pilar a mi departamento, los recibí con el balcón lleno de plantas y una olla de arroz con leche en la estufa. Tomás corrió directo a la ventana para ver los árboles. Pilar me abrazó por la cintura y no quiso soltarse en varios minutos. Los llevé a la plaza de enfrente, compramos paletas de tamarindo y nos sentamos en la banca de hierro, mirando los pájaros y escuchando el ruido suave de la tarde. Fue Tomás quien rompió el silencio. «Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?», le respondí con honestidad, con palabras que un niño pudiera entender. Porque las personas cuando crecen a veces olvidan tratar a los demás con cuidado, y cuando eso pasa, uno tiene que irse para recordarles lo que vale. Me miró con esos ojos grandes, mitad pregunta y mitad comprensión. ¿Ya lo recordaron? Lo pensé un momento. Están aprendiendo. Pilar me tomó la mano y la apretó fuerte. Y yo sentí que ese apretón pequeño y sincero valía más que cualquier papel firmado. Un martes por la tarde, mientras revisaba los cuadernos de mis estudiantes en línea, recibí un mensaje de Marcela. No era una llamada. Era un texto corto, escrito con una torpeza que me dijo que lo había borrado y vuelto a escribir varias veces antes de enviarlo. Mamá, pagamos la mensualidad de este mes a tiempo. Quería que lo supieras. Y quería decirte que estoy tratando de ser diferente. No sé si lo estoy logrando, pero estoy tratando. Lo leí 2 veces. Fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Me asomé al balcón. Respiré el aire de la tarde. Volví al teléfono y respondí. Lo sé, Marcela. Sigue así. 3 palabras. Las mismas que yo le había enviado a Irene el miércoles en que me fui. Ya es hoy. Pero estas 3 palabras ya no cerraban un plan. Abrían muy despacio algo diferente. Esta noche, mientras escribo en mi cuaderno, sentada en el balcón con la lámpara encendida y el olor de la albahaca mezclándose con el aire fresco, pienso en todo lo que me costó llegar aquí. No fue fácil, no fue rápido. Fueron años de silencio inteligente, de observar cuando otros creían que yo simplemente no entendía, de construir en la oscuridad lo que algún día brillaría a plena luz. La sociedad tiene una manera muy cómoda de tratar a las mujeres de mi edad. Nos reduce a lo que podemos dar, y cuando ya no podemos darlo, nos señala la puerta. Nos convence de que nuestra utilidad define nuestro valor, que cuando los hijos crecen y forman su mundo, nosotras debemos encogernos hasta caber en el rincón que nos asignen. Pero yo fui maestra. Y lo primero que aprendí en 4 décadas de salones de clase es esto. La persona más poderosa en cualquier habitación no es la que grita más fuerte. Es la que sabe exactamente cuándo callarse y exactamente cuándo hablar. Me levanto de la silla. Entro a la cocina. Apago la estufa donde el té de manzanilla está casi listo. Me miro un momento en el espejo pequeño que cuelga junto a la puerta. Los surcos de mi cara cuentan una historia que no cambiaría aunque pudiera. Mi cabello blanco no es señal de cansancio, es señal de permanencia, de todo lo que aguanté y de todo lo que decidí no aguantar más. Hay personas que creen que cuando una mujer envejece, su historia termina, que se vuelve decorado, mobiliario, fondo de escena en la vida de otros. Se equivocan. Las mujeres que hemos cargado casas enteras sobre los hombros,
que hemos resuelto crisis a medianoche sin que nadie nos lo pidiera ni nos lo agradeciera, llevamos dentro una claridad que el tiempo no borra, sino que afila. Yo no salí de esa casa derrotada. Salí con 2 maletas, una carpeta azul marino y la certeza de que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirte que tu historia terminó, cuando tú sabes, en lo más profundo, que apenas está comenzando. Rosa Elena Navarro, 66 años, maestra jubilada, sigue de pie. Y el salón de clases más importante en el que enseñé nunca tuvo cuaderno ni pizarrón. Se enseñó con dignidad, con paciencia y con la verdad de que el verdadero poder no hace ruido. Actúa, espera. Y cuando llega el momento, habla con la única voz que nadie puede silenciar, la de quien siempre supo lo que valía. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que siempre fue tuyo.